Que Dios bendiga, mi nombre es Pastor Harris Kaklidis y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe, Andamos con Jesús. Y hoy estudiamos el Salmo 9 y el Salmo 10. ¿Por qué razón vamos a estudiar dos salmos? Tú me dirás. Porque el Salmo 9 y el Salmo 10 en el Septuagint y en Vulgate y aún en el texto Masoretic es tratado como un solo salmo, por razón que tiene la letra alfabética judía corría entre estos dos salmos. Por ejemplo, el Salmo 9, versículo 1 tiene Aleph. El Salmo 9, versículo 3 tiene la letra Beth. El Salmo 9, versículo 5 tiene la letra Gimel. El Salmo 9, versículo 9 tiene la letra Wow. El Salmo 9, versículo 11 tiene la letra Zayin. El Salmo 9, versículo 13 tiene la letra Shif. El Salmo 9, versículo 15 tiene la letra Tif. El Salmo 9, versículo 17 tiene la letra Yod. El Salmo 10, versículo 1 tiene la letra Lamed. El Salmo 10, versículo 12 tiene la letra Kof. El Salmo 10, versículo 14 tiene la letra Rish. El Salmo 10, versículo 15 tiene la letra Shin. El Salmo 10, versículo 17 tiene la letra Tau. Entonces, en el poema auténtico, es un solo cogido salmo. Es como el Salmo 119 que tiene la letra alfabético, menos el Salmo 9 y 10 tiene la letra alfabético, pero no tiene completa. Todavía tiene algunas más que falta, menos ni siquiera este salmo completo tiene alfabético. El Salmo 9 y 10 tiene alfabético corrido. Y entonces mucha gente piensa que esto es un solo salmo, el Salmo 9 y 10. En la visión de Babilón, que está escrito en Aramaic, tiene título Cuando David celebró su victoria sobre Goliat. El versículo 1 dice en nuestra Biblia: el músico principal sobre el Mutlaben, Salmo de David, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. La palabra Mutaben significa muerte de Ben, o significa muerte de hijo. Ben significa hijo. Esto, en mi opinión, puede significar David hablando de la muerte de su hijo Absalom, cuando Joab lo mató en 2 Samuel capítulo 18, versículo 9 hasta 17, por razón que esto tiene el significado de muerte del hijo. Pero el Septuagint dice el secreto del hijo. En este salmo, David se recuerda Dios en su pasado y en su misericordia, y mira para nueva misericordia que va a venir. Cuando uno está en una situación que se ve que no hay esperanza, necesitamos hacer como David y recordar el pasado y ver cuántas veces Dios ha sido fiel en el pasado. Y mira cuántas veces Dios te ha sacado de problemas. Esto me recuerda de Salmo 103 que dice:
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. David comienza con alabanza. Cuando uno viene a Dios en oración, no debe venir por nuestros problemas. Estamos venir con alabanza. Por esto, vemos el Salmo 100, versículo 4, dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, darle gracia y bendecir su nombre. Cuando uno entra en el templo de Dios, debe entrar con alabanza. Cuando uno entra en la presencia de Dios, debe entrar con alabanza y adoración. David usa la palabra de todo mi corazón. David reconoce que Dios no quiere imitar adoración. Dios quiere adoración completa. Apocalipsis 3, 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces Dios quiere una oración y quiere una búsqueda de fija. Quiere que uno siga buscándolo. Que uno no esté en dos aguas. Que uno completo o uno quitado. Por razón que dice la Biblia, que lo tibio él lo vomitará de su boca. Por eso David dice: te voy a alabar con todo mi corazón. No es que David sabía que iba a decir Apocalipsis, no. David sabía lo que decía el libro de Moisés, que decía en Deuteronomio 6, 5, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Y Deuteronomio 4, 29 que dice: mas si desde ahí buscáis a Jehová tu Dios, lo halláis, si lo buscáis de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios quiere una búsqueda completa, una búsqueda de un corazón agradecido, un corazón que testifica de la grandeza de Dios. Esto es lo que vemos en David. Y la segunda parte dice: contaré todas tus maravillas. Voy a hablar de todas tus maravillas. De alabanza, que vemos 26 veces de la palabra alabaé. Vemos 26 veces en los Salmos y en 30 veces en la Biblia completa. En la verdadera Gómez. Pero quiero que usted vea algo de con alabanza empezó a testificar qué grande es Dios. Que cuando uno está en gratitud con Dios, uno no se queda nada más alabándole, sino uno se mueve a la acción a testificar. Ahora me alegraré y me regocijaré en ti y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Dios quiere que nosotros nos gozamos en Él. Me agradaré y me regocijaré en ti. En Dios debemos tener gozo. Tenemos de tener alegría. Mira lo que Dios quiere que nosotros gozamos en Él. Salmo 5:11 dice: pero alégrase todos los que en ti confían, para siempre den voces de júbilo, porque tú los defendiste. En ti se regocijarán los que aman tu nombre. En la Escritura vemos que Dios disciplina a Israel y lo quita a ellos de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos no tienen su gozo en Él. Porque ellos no se gozan en Dios. Deuteronomio 28, versículo 47 a 48,
Dice, por cuanto no sirviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de las cosas, servíais por tanto a tus enemigos, que enviará Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y pondré yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Gozo en el Señor es un fruto del Espíritu. Y David sabía esto. Aunque David no había leído el Nuevo Testamento, que todavía no ha sido escrito, pero David sabía que gozo venía de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 22 hasta 23 más dice: mas el fruto de Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y nosotros como cristianos somos llamados para tener gozo. Es bueno cantarle alabanza a su nombre, como dice David. Cantaré a tu nombre, oh Dios altísimo. Santiago capítulo 5, versículo 13 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. David estaba gozoso, por eso David cantó a Dios. Cuando uno está afligido, uno hace oración. Pero cuando uno está contento, uno canta himnos, canta salmos, canta a Dios. El versículo 3 de Salmo 9 dice: mis enemigos volverán atrás, caerán y perecerán delante de ti. Antes continuamos este estudio de estos dos salmos. Quiero que usted note algo importante mientras leemos este salmo y hablamos pasaje por pasaje. El Salmo 9 se trata acerca de los enemigos de David afuera. El Salmo 10 se trata acerca de los enemigos de David adentro. Y como cristianos debemos saber que tenemos enemigos afuera y adentro. ¿Por qué digo esto? Tenemos el mundo afuera. Tenemos los demonios afuera que quiere que nosotros caemos en pecado. Pero no te preocupes, que Dios está contigo. Pero a veces nosotros son los enemigos que tiene el cristiano. Los enemigos del mundo y los demonios afuera. Pero el cristiano también tiene enemigo por dentro, que cuál es su carne. Su carne que se va contra todo lo que es de Dios. Entonces, el cristiano es como David, que tenía sus enemigos por dentro y por fuera. Leemos el versículos 3 y 4, que dice: mis enemigos volverán atrás, caerán y perecerán delante de ti, porque has sostenido mi juicio y mi causa te sentase en el trono, juzgará en justicia. Versículos 3 y 4 habla de salvación que hace a uno alabar. David no está dudando en su corazón, pero tiene confianza cuando habla de Dios. No, David dice: ¿cuándo esto pasa? ¿Cuándo esto va a pasar? David no dice: ¿y si esto va a pasar? David habla con Dios con confianza que su oración ha sido contestada. Él sabe que su oración es la voluntad de Dios. Y porque es la voluntad de Dios, va a ser contestada. No es que David va a coger su enemigo y va a destruir. No, David confía que Dios lo va a destruir.
ellos se va a caer y va a perecer en tu presencia. Mira lo que dice, versículo 3. Mis enemigos volverán atrás y caerán, perecerán delante de ti. En la presencia de Dios va a caer los enemigos. Dale tus enemigos a Dios. Cuando tú tienes tus problemas, cuando tú tienes tus dificultades, dale estos enemigos a Dios. Versículo 4 vemos adoración al Rey divino y juez. David reconoce que Dios es justo y como justo va a hacer lo que es bien y va a defender su causa. Como Dios, cuando estaba hablando con Abraham, Abraham le dijo en Génesis 18:25, lejos de ti el hacer tal cosa que hagas morir a justo con el impío, y el que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El justo de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. David sabía y recordaba estas palabras. Y David en otro salmo dice, en Salmo 58, versículo 11 dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. David sabía que Dios era justo. David sabía que Dios iba a juzgar su causa. David sabía las palabras que dijo Abraham que era cierta. Ahora leemos el versículo 5 y 6 que dice, rependiste naciones, destruiste al malo, rastaste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Oh enemigos acabados, son para siempre los asolamientos y las ciudades que derrabaste su memoria. Pereceró con él. Notar que David se recuerda lo que Dios hizo para Israel muchos años atrás, como él destruyó naciones. Podemos leer en Deuteronomio capítulo 2, versículo 36 que dice, desde Arel, que está junto a la ribia de arroyo de Arnón, y las ciudades que está junto a arroyo hasta Galad, no hubo ciudad que escapese de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios. Dios en nuestro poder. Versículos 5 hasta el 8 vemos. Dios tiene victoria sobre el mundo. Su poder está relacionado del juicio justo de Dios al mundo. Dios victoria sobre el mundo y su poder está relacionado a la justicia, juicio de Dios sobre el mundo. En el versículo 8 leemos, y él juzgará al mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. Es con justicia que Dios juzga a todo. Es la justicia de Jesucristo que todo hombre va a ser juzgado. Romanos 3, versículo 22 dice, la justicia de Dios que es por la fe de Jesucristo para todo y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia. Esta justicia es bastante para salvarte o condenarte. David en otro sitio pide a Dios que no lo juzgue por su propia justicia, menos la justicia que es de Dios. David reconocía que hay una justicia fuera de sí, y esa es la justicia de Jesucristo.
Salmo 143, versículo 1 hasta el 2 dice, Salmo de David, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entréis en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún viviente. Leemos el versículo 9 que dice, versículo 9 hasta el 12, que dice, Jehová sea refugio al oprimido, refugio en los tiempos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Cantar a Jehová, que habita en Sión, proclamar entre los pueblos sus obras. Cuando demandó la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. El versículo 9 se trata acerca de lo oprimido. Ellos nunca están fuera de la vista de Dios, y Dios siempre lo cuida. En versículo 11 vemos, el versículo dice, cantar a Jehová, que habita en Sión, proclamar entre los pueblos sus obras. Cantar, 17 veces mencionado en los Salmos, en la Biblia Reina Verdadera Gómez, 17 veces mencionado, y 29 veces mencionado en la Biblia completa de Reina Verdadera Gómez. Lo enfocamos en el versículo 13 y 14 que dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, mía mi aflicción, que perezco de los que me aborrecen. Tú que me levantas de la puerta de la muerte, para que cuente yo todas tus obras. En la puerta de la hija de Sión, me gozaré en tu salvación. Versículo 13 y 14. El salmista pide a Dios por liberación. Pide a Dios por salvación. Alabanza es mencionado 20 veces en la Biblia, en la Reina Verdadera Gómez, y 9 veces en los Salmos. Vemos que los Salmos mencionan palabras de importancia. Versículo 15 hasta 18 dice, el esfuerzo que hicieron, se hundieron las naciones en la fosa que hicieron, en la red que escondieron, fue atrapados sus pies. Jehová se conocido por el juicio que hizo en la obra de sus propias manos, fue lanzado el malo, y Gayón se da. Los malos serán trasladados al infierno, y todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerán perpetuamente. Versículo 15 hasta 18, hay salvación, que Dios es victorioso sobre las voces, los dominios mundanos, que gana alivio para los pobres. En el versículo 16 vemos las palabras Higayón. Esta palabra es creído para significar meditar, considerar. Y vemos la palabra Sida, que significa
fin o pausa. No, vemos esta palabra guión. Algunos dicen que no tiene ningún significado que ellos puedan saber. Perdón por lo que dije. Algunos dicen que el significado no se puede saber. Y hay otra gente que dice que esto significa considerar y meditar. Meditar lo que está dicho. Es bueno meditar, ¿no? Es bueno meditar en las palabras de Dios. El versículo 17 dice: los malos se han traducido al infierno y todas las gentes que se olvidan de Dios. La palabra que es usado para infierno es Sheol, que también significa ser entierrado, que ellos va a morir. Bueno, esto no nada más significa esto. También vemos que toda persona que muere va a ser juzgado, dice la Biblia en Hebreos 9:27, y de manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y a donde su sitio va a ser el infierno por su rebelión, su rebeldía contra Dios, y no por arrepentirse. El infierno es el sitio para esta gente que piensa que puede vivir una vida sin Dios, sin Jesucristo. Ellos pueden pensar que el infierno está lejos de Dios. Pero no, la Biblia dice que Dios aún está en el infierno. Su vicio y su justicia están en el infierno. Apocalipsis capítulo 14, versículo 10 dice: Él también beberá de vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Yo me recuerdo muchos años atrás, un santanista que era como de 15, 16 años me dijo a mí: yo me voy a ir para el infierno y yo amo que voy a ir para el infierno. Ahí Jesús no va a estar, ahí voy a estar con mi amigo bebiendo cerveza. No hay necesidad de yo temer el infierno, porque Satanás no me va a dejar quemar. Ay, qué ignorancia habla la gente. Satanás no reina en el infierno. Y en este tiempo, Satanás no está en el infierno. Él va a ser tirado al abismo y pues va a ser tirado al lago de fuego para ser atormentado para siempre. Pero él no tiene ningún control sobre el infierno, como hay mucha gente que dice. Jesucristo tiene control sobre el infierno. Jesucristo va a juzgar a todo el que piense que puede vivir una vida sin él. Lo enfocamos en el versículo 19 que dice: levántate, oh Jehová, no se fortaleza el hombre, sea juzgado la gente delante de ti. Y versículo 20 dice: pon, oh Jehová, temor en ellos, conoce a la gente que no son sino hombres. Hay veces que la gente piensa que son Dios, o piensa que son dioses, y ponen leyes y haces cosas que es fuera del camino de Dios. Y David dice que la gente se recuerde que son hombres, que no son Dios. David llama a Dios por acción. Que las naciones se reconozcan que no son Dios o no son dioses, pero son hombres que no tienen poder sobre Dios.
Ahora entramos en Salmo 10. El versículo 1 dice: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te esconde en el tiempo de tribulación? David está pidiendo a Dios que haga algo, que se ceñe en el juicio contra los malignos, contra sus enemigos. Dale lo que es merecido a ellos. Hay tiempo cuando Dios guarda su juicio para ser tan dado, porque Él quiere señalar misericordia a nosotros y darnos tiempo para que nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado. Vemos Apocalipsis 2, versículo 21, que dice: y le ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. Romanos 2, versículo 4 dice: oh, menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia de su longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía a arrepentimiento. Dios es conocido en la Escritura a veces como escondiéndose. No es que Dios tiene miedo. No es que Dios no está haciendo nada. Dios está trabajando, aunque nuestros ojos no lo vean. Pero hay veces nuestros ojos pensamos, mirando la situación, pensamos que Dios no está haciendo nada, que se está escondiendo. Pero Dios está en acción. Dios está haciendo algo. Pero Dios quiere que nosotros llamamos a Él en tiempos de angustia y en tribulación. Aunque nosotros no sabemos lo que Dios está haciendo, pero Dios está en acción. Leemos el versículo 2 que dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, se ha atrapados en los artificios que han ideado. En el Salmo 9, versículo 15 hasta 16 dice: y se oirán las naciones en la fosa que hicieron, y en la red que escondieron fue atrapado sus pies. Jehová es conocido por el juicio que hizo, en la obra de sus propias manos fue enlazado el malo. No importa lo que el malo haga, el daño que piense que va a hacer a otro, el mismo va a caer. La misma trampa que el maligno haga para otro, el malo va a caer. En versículo 2 hasta el 11, David escribe el maligno. Y vamos a leerlo. Como David escribe al malignos, a la gente mala. Versículo 2 hasta el 11. Dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, se ha atrapado en los artificios que han ideado. Por cuanto se alaba el malo del deseo de su corazón, y bendice al codicioso, al cual aborrece Jehová. El malo por a través de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguna de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista, y desprecian a todos sus enemigos. Dice en su corazón: no se ha movido, nunca me alcanzará el infortunado. Su boca está llena de maldición, de engaño,
y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta al acecho en las sendas, en los escondrijos mata a la inocente. Sus ojos están acechados al pobre, acechar en lo oculto, como el león desciende de su cueva, acecha para abatar al pobre, abata al pobre, trayéndolo a su red. Se encoge, se anchanza y caen en sus garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios se ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo vea. Y si notamos la descripción que David da acerca de maligno, David lo llama como un león. David lo trata como son pecadores que tira su red. David habla a ellos que no tiene Dios en su vista, que son gente que no tiene temor de Dios en su vista. David dice muchas cosas de ellos, descripción a ellos, diciendo a Dios: estas son la clase de personas que te estoy dando acerca. Versículo 12 dice: levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. David pide a Dios por su atención y salvación. Versículo 13 dice: porque y tirar el mano a Dios. En su corazón ha dicho: tú no lo incluyáis. Versículo 13. Vemos que el salmista tiene preguntas para Dios. Con el versículo 1 también, con el versículo 13. El versículo 1 David dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en tiempos de tribulación? Él tiene preguntas. El versículo 13 tiene más preguntas y él dice a Dios: ¿por qué irte armado a Dios? En su corazón ha dicho: no, tú no lo incluyáis. ¿Por qué hermano piensa que puede vivir una vida maligna y nunca va a pedir cuenta a Dios? ¿Por qué hermano vive una vida impiadosa y piensa que puede hacer lo que yo quiera y nunca va a pedir cuenta a Dios? David está lleno de preguntas. Cuando uno está pasando aflicciones, vienen preguntas en nuestra mente, vienen dudas. Y uno piensa: ¿dónde está Dios en que debo confiar? No sabemos que Dios es soberano y Dios tiene control sobre todo. No hay nada que Dios no tenga control sobre. Mira, Dios tiene poder sobre todo y aún tiene el juicio para el malo. Para lo que hace maldad, Dios va a juiciar. Salmo 10, versículo 14 dice: tú los has visto, porque tú miráis la maldad y la vejación para cubrir venganza con tu mano. En ti se refugia el pobre, tú eres el amparo del huérfano. No importa lo que los malos piensen. En el versículo 2 hasta el 11, que vemos su pensamiento. Y no importa que el justo piense. En el versículo 1 vemos lo que está pensando el justo David. Y el versículo 13 también.
Lo que importa es que Dios ve la situación y Dios va a hacer algo, como dice el versículo 14. Tú lo has visto, porque tú miras la maldad y la vejación para cobrar venganza con tus manos. En ti se refugia el pobre y tú eres amparo del huérfano. No hay importancia de lo que piense uno. David sabía que aunque su pensamiento era negativo, pero David sabía que Dios tiene control y Dios está en acción. Aunque nuestros ojos no lo vean, quiero que tú sepas que hay un Dios que está en acción y un Dios que es todopoderoso también. Versículo 15 dice que rabar tú el brazo del impío y de maligno perseguiré su maldad hasta que ninguna halléis. Hasta que ninguna halléis. David ora a Dios para que castigue al maligno y que no deje nada de él. Versículo 16 dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han precedido las naciones. David reconoce que nadie puede quitar el reinado a Dios sobre las naciones o sobre las gentes. Las naciones y las gentes vienen y se va y se desfallece. Pero Dios y su poder es para siempre y su reinamiento es para siempre. Mira lo que dice Daniel capítulo 4, versículo 34, dice: Mas al fin de tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y me sentido fue envuelto y bendecí al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es septerno y su reino por todas las edades. Dios reina por todas las edades. No hay tiempo cuando Dios no va a reinar. Salmo 29, versículo 10 dice: Jehová preside en el diluvio, se sienta Jehová como rey para siempre. Salmo 29, 10 dice acerca de Dios: es rey para siempre. Salmo 146, versículo 10 dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, para generación y generación. Aleluya. El reinamiento de Dios no es por un tiempo corto, sino es para siempre. Salmo 10, versículo 17 dice: el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y hace atento tu oído. Dios oye la oración de los santos y del humilde. Salmo 9, versículo 12 dice: cuando demandó la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los pobres. Dios se acuerda, Dios oye el clamor de lo que son de él. Leemos el versículo 17 y el versículo 18 y hablamos una poca palabra si terminamos. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y hace atento su oído para juzgar al huérfano y oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Dios juzga al huérfano y oprimido. ¿En qué forma? Dios reina sobre ello, y como es rey sobre ello, Dios lo defiende. Dios defiende.
Muchas veces la Biblia, cuando habla de juzgar, habla de juzgar. Hay veces que la Biblia, cuando habla de juzgar, habla de reinar. Dios reina sobre los pobres. Dios es rey sobre los pobres. Y como rey de ellos, Dios los defiende del maligno. Dios pelea para los que son de él. Y los defiende como una madre defiende a sus hijos. O como un padre defiende a sus hijos. Que ninguna persona vaya a hacer daño. Así es Dios con sus hijos. Dios es protector de sus hijos. Y dejamos el mensaje así. Y lo vemos en el próximo estudio cuando estudiamos el Salmo 11. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakolidis. Y tú estás viendo y oyendo el programa Por Fe. Andamos con Jesús. Adiós.